dejarían de pagar el impuesto a las ganancias, hay modificaciones que se han propuesto desde la oposición. Vamos a conversar para entender de qué estamos hablando, porque hay gente que conoce, hay gente que no conoce el tema de base, que es este impuesto, por ahí tan cuestionado en algún momento, con integrantes de la consultora, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, Martín Carante. El doctor Martín Carante está en línea. Gracias por acompañarnos en este colectivo. Doctor, bienvenido a Jujuy. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que estén muy bien. Por favor. Arranquemos por el principio. Del otro lado hay gente que dice, ¿qué es el impuesto a las ganancias? Yo escucho, pero la verdad que no tengo idea. Y me parece que es el momento que los argentinos nos involucremos. Más allá que tengamos protagonismo en el tema o no, hay que informarse, básicamente. Sí, claro. Bueno, es un impuesto que hoy es muy popular, ¿está bien? Desde hace mucho tiempo, desde principios, desde el año 2010, principalmente este impuesto se ha venido popularizando, ¿sí? Principalmente producto de la inflación que experimentó nuestro país, donde la inflación fue incremental y las deducciones personales que contiene la ley del impuesto a las ganancias no se fueron incrementando en línea con la inflación. Entonces, ¿qué pasó? Muchos trabajadores empezaron a ser sujetos del impuesto a las ganancias porque su empleador se los retenía, y la realidad es que más que ganancias, lo que tenían los trabajadores era simplemente un salario que les permitía cubrir su costo de vida, ¿sí? Claro. Entonces, el principal problema que tiene el impuesto a las ganancias de nuestro país es que en realidad no alcanza ganancias, ¿sí? Termina siendo un impuesto que se recauda sobre lo que es el costo de vida de los trabajadores, ¿sí? Entonces, más bien es un impuesto que recae sobre los ingresos y no sobre las ganancias. ¿Y esto por qué sucede? Principalmente, reitero, por cómo la inflación ha impactado en lo que es ciertos importes que la ley considera como conceptos que deberían ser descontados de la ganancia bruta de los contribuyentes, en este caso los trabajadores, ¿sí? ¿Cuáles serían estos conceptos? Para el caso de los empleados, tiene un sueldo bruto, ¿sí? El recibo de sueldo le descuenta jubilación, ¿sí? Obra social, y eso sería la renta neta del mes que perciben los trabajadores, ¿sí? Ahora bien, la ley del impuesto a las ganancias, como considera que estamos en el marco de personas humanas que tienen costos de vida, atiende a la deducción de una ganancia mínima no imponible, ¿sí? Que lo que debería hacer es cubrir el costo mínimo de subsistencia de un ser humano. También, si el trabajador es casado y su cónyuge no trabaja, la ley lo que prevé es un importe anual de deducción en concepto de sustento del cónyuge, y también lo mismo en concepto de los hijos, ¿sí? Entonces, descontado del sueldo neto, es decir, sueldo bruto, menos jubilación, menos obra social, y considerando los importes que la ley prevé por mínimo no imponible, por cónyuge y por hijo, daría lugar a lo que sería una ganancia sujeta a impuestos, ¿sí? Pero la ley también se apiadó de los contribuyentes y permitió lo que se llama una deducción especial, que lo que establece en cierta medida es una suma a los efectos de descontar anualmente para atender a otras cuestiones de los trabajadores que no son ni el mínimo no imponible, ni cónyuges o hijos, ¿sí? Reitero, todo esto se fue desvirtuando con el impacto de la inflación, ¿sí? Claro. Para que lo vean en montos bien concretos, Sí. ¿sí? Hoy la ley del impuesto a las ganancias prevé que el monto mínimo no imponible que un trabajador puede tener en el año, o sea, la ganancia anual que no queda grabada, es de 167.000 pesos, ¿sí? Si es casado, pero la cónyuge o el cónyuge no trabaja, permite descontar por cónyuge 156.000 pesos al año. Y por hijo, 78.800 pesos al año, ¿sí? A ver, son sumas que en la realidad son irrisorias, ¿sí? Claro. Entonces, sin atender a la reforma que se plantea, por ejemplo, un sujeto casado, sin hijos, va a pagar impuesto a las ganancias a partir de 86.800 pesos, ¿sí? Un sujeto casado y con 2 hijos va a pagar impuesto a las ganancias a partir de 98.963 pesos, ¿sí? Y un soltero a partir de los 74.810 pesos.
Son importes que, bueno, 74.000 es una cifra alta, pero el poder adquisitivo de esa cifra hoy no es tan elevado. No, para ¿sí? nada, para nada. ¿De cuánto es la canasta básica para no ser pobre? O sea, es nada, Muy es buena un poco pregunta. superior. Mirá, la canasta básica, o sea, la línea de pobreza Claro, es de 7.216 pesos. claro. ¿sí? Por Y persona. esto que te comenté, por persona, esto que te comenté recién es para los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? O sea, para los trabajadores que son empleados y cobran a partir de un recibo de sueldo. ¿sí? Otra posibilidad de tener una retribución mensual es a través del trabajo autónomo. ¿Está Claro, bien? Un autónomo soltero tiene menos deducciones, ¿sí? Porque hay una deducción, la deducción especial que yo te comentaba que había previsto la ley, además del monto mínimo imponible, cónyuge e hijos, es 3,8 veces el mínimo imponible en caso de un trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Pero es mucho más baja en el caso de un trabajador autónomo. Esto hace que un trabajador autónomo soltero pague impuesto a las ganancias cuando recibe por mes un poquito más de 41.900 pesos. Sí, fíjate claro. vos que está debajo de la línea de pobreza esa ganancia neta. Totalmente, totalmente. Claro, no tiene relación, no es lógico. Ahora, doctor, coincido, es necesario que se actualice, digamos, ¿no? Esta deducción y demás. ¿Hacia dónde nos llevarían las modificaciones que están proponiendo y cuántas personas finalmente pagarían impuesto a las ganancias? Bien, muy buena pregunta. Mira, acá lo importante es tener en cuenta que este proyecto de ley que impulsa el diputado Massa, ¿sí? En realidad lo que hace es atender a la consecuencia de esta tributación tan desaforada en cabeza de las personas humanas que son contribuyentes del impuesto a las ganancias. Y digo, va a la consecuencia porque lo que hace es establecer una deducción excepcional para que aquellos trabajadores en relación de dependencia, tanto empleo público como privado, que tienen una ganancia que no supera los 150.000 pesos mensuales, queden exceptuados de la ley, queden exceptuados del impuesto a las ganancias. ¿sí? Entonces lo que hace es no trabajar directamente sobre el monto mínimo imponible, sobre la deducción por cónyuge, sobre la deducción por hijo, sino va a un concepto excepcional y dice, dejemos afuera del impuesto a las ganancias a todos los que tienen una renta mensual de hasta 150.000 pesos. ¿sí? Claro. Según lo que se presenta al Congreso, según información elaborada por el diputado Massa, esto haría que 1.267.000 trabajadores dejen de pagar el impuesto a las ganancias. ¿sí? Teóricamente, dejarían de pagar 93 de cada 100 trabajadores el impuesto a las ganancias. ¿sí? Claro. Y también esto hace a que se reduzca el número de jubilados y pensionados que van a pagar el impuesto a las ganancias. Según las cifras que se aportan, solamente 30.000 van a continuar pagando ganancias y esto sería el 0,4% de toda la masa de jubilados y pensiones. ¿sí? Claro. Claro, Es una ahora el tema de los jubilados tuvo que sufrir algunas modificaciones, tuvieron que sugerir modificaciones, porque de hecho de entrada el proyecto un poco no contemplaba, ¿no? Como que dejaba en el medio la situación de los jubilados. Sí, sí, el proyecto, a ver, lo que hace es contemplar que los jubilados que ganan hasta 8 veces el haber mínimo garantizado, que hoy por hoy son 164.500 pesos, dejen de pagar impuesto a las ganancias. ¿sí? Y también hay una cuestión que tiene este proyecto de ley, que es delega en el Poder Ejecutivo y en AFIP la facultad de interpretar la norma a los efectos de que ante ciertas modificaciones que se vayan produciendo, estos beneficios que se pretenden sobre trabajadores y sobre jubilados queden sin efectos. Entonces lo que dicen es, a los efectos de corregir algo que puede ir evolucionando, por ejemplo por aumentos en paritarias y demás, que la FIP y el Poder Ejecutivo ajusten lo que sea necesario para que el beneficio continúe. ¿sí? Claro, ahí está un poco la respuesta, ¿no? A lo que se planteaba hace un par de semanas cuando se cuestionaba algún aspecto de este proyecto de Sergio Massa. Esto, ¿cuánto va a impactar en la recaudación, doctor? Y bastante, sí, bastante. Que es otro Ahora, asunto también, ¿no? claro, lo que pasa es que, bueno, eso se ha ido atendiendo
la semana pasada se conoció un proyecto de ley también para subir la alícuota del impuesto a las ganancias de sociedades, ¿sí? En realidad lo que ese proyecto de ley previó es bajar la alícuota de impuesto a las ganancias para las sociedades más pequeñas, Para las ¿sí? pymes. Que ganan hasta 1.300.000 pesos por año, que sería una alícuota del 25%, establecer la alícuota del 30% para las sociedades que ganan hasta 2.600.000, y a partir de 2.600.000 la alícuota va a ser del 35%, ¿sí? Y en todos los casos, cuando las sociedades distribuyan dividendos a sus socios, los dividendos van a estar sujetos a un impuesto del 7%, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que se pretende es mejorar la progresividad del impuesto, aliviando la carga fiscal de las empresas más pequeñas, ¿sí? Y en el caso de las empresas medianas a más grandes, tratar de generar recaudación que cubra este alivio fiscal sobre los trabajadores. ¿Sí? Entiendo. Ahora, aparte, doctor, es un reconocimiento de lo que usted planteaba al principio, ¿no? Esta variación que no fue contemplada, el costo de vida, la pérdida de poder adquisitivo y una realidad que por ahí se quiere tapar de alguna manera, es un reconocimiento, digamos, de lo que nos está pasando a los argentinos y cómo quedaron atrás los salarios, ¿no? Sí, es un reconocimiento, es un reconocimiento y en cierta forma es un reconocimiento parcial, ¿no? Estando la intención de reconocer que el impuesto a las ganancias puede ser mejorado, lo que uno sugiere es que se haga una mejora integral del impuesto a las ganancias, por lo menos en parte, ¿sí? Es decir, no haciendo todo o nada de 150.000 para abajo, alivio fiscal, 150.000 para arriba, una situación de voracidad fiscal. Lo que sería conveniente es que, detectada la oportunidad de mejorar el impuesto a las ganancias, porque tiene ciertas falencias, se trabaje en un monto mínimo imponible que sea representativo del costo de vida de las personas, ¿sí? En la progresividad de las escalas del impuesto a las ganancias, que también tenga que ver con una variación significativa en la capacidad contributiva. Por ejemplo, hoy pagan la alícuota máxima del 35% aquellos contribuyentes que tienen una ganancia neta anual de 1.032.000 pesos, ¿sí? Claro. La realidad es que no es un gran poder adquisitivo, es menos de 100.000 pesos por mes, y hablábamos de lo que cuesta la canasta, de lo que es la línea de pobreza, ¿sí? Entonces, es una pena que habiéndose detectado la oportunidad de corregir el impuesto a las ganancias, no se tome el desafío de hacer una corrección un poco más profunda, un poco más ambiciosa, y en la realidad una corrección más eficiente, ¿sí? Porque esto, en cierta forma, es un parche. Sí. Entiendo. Claro, la cuestión de fondo es otra y no se va a la cuestión de fondo, ¿no? Quizás porque vos decís, bueno, si avanzarían más a fondo y nada, tendrían que mover otras piezas en cuanto a la recaudación tributaria para de alguna manera compensar, ¿no? No, en el fondo me parece que se trata de eso también y no, los costos políticos son muy altos. En parte sí. Ahora vos fijate lo que mencionábamos recién, 150.000 pesos va a ser el monto sobre el cual los empleados no van a pagar impuestos a las ganancias, ¿sí? Pero acordate lo que habíamos sobre los autónomos. Un autónomo soltero paga impuestos a las ganancias a partir de una ganancia mensual neta de 41.919 pesos. Claro. Es absurdo realmente. ¿Sí? Y ahora con esta modificación, ¿a cuánto se iría el autónomo? El autónomo queda igual. El autónomo queda igual. ¿Sí? Claro. Porque esta modificación va sobre empleados del sector privado, del sector público y sobre jubilados y pensionados. Al autónomo no se le ofrece este alivio, ¿sí? Puede haber un alivio colateral sobre una mejora en la ley de monotributo, donde algunos trabajadores autónomos podrían optar por ser monotributistas, pero eso la realidad es que no es una solución para todos los autónomos. Hay algunos que no pueden ser monotributistas, ¿sí? Entonces, por eso decía, es una pena realmente que, estando la oportunidad de mejorar algo, se mejore muy poco, ¿sí? Y también hay cuestiones que hace mucho tiempo no están siendo revisadas por el Congreso. Por ejemplo, los jubilados y los empleados en relación de dependencia pueden descontar como gasto deducible a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias el 100% del costo de su obra social. Ajá, sí. Eso es lo que le retiene el empleador en el recibo. Toda esa retención en concepto de obra social es deducible, ¿sí? Ahora, el autónomo no tiene obra social. Lo que tiene que hacer es contratar un servicio de medicina prepaga. Sí, aparte, claro. ¿Sí?
Y ese servicio de medicina prepaga no es deducible en un 100%. Solamente es deducible cuando supera el 5% de la ganancia neta del año. ¿Sí? Lo que supera el 5% no es deducible. Y además, al autónomo, la obra social le sale más cara, porque está grabada con IVA. ¿Sí? La prepaga lleva IVA. La obra social del empleado en relación de dependencia no lleva IVA y por ende es menos cara. ¿Sí? Entonces, bueno, como vos bien decías, hay un costo recaudatorio y un costo político, pero evidentemente es injusta la situación de dos personas que hacen el mismo trabajo, uno en relación de dependencia, que depende de un empleador, ¿sí? Y otro que lo hace como cuentapropista. Y ahí esa persona que es cuentapropista está en una situación más débil, primero porque no tiene un empleador que lo proteja, ¿sí? Muchas veces depende de sí mismo para llevar el ingreso a fin de mes a su casa. No tiene tampoco un sindicato que proteja sus derechos, ¿sí? Y tampoco la ley del impuesto a las ganancias, ante una misma capacidad contributiva, lo trata igual que a un empleado. Claro. Es muy notable, ¿no? Esto cuando se arenga y se dice una cosa, pero en hechos se demuestra otra, porque estos monotributistas son, en muchos casos, emprendedores, son cuestiones que no llegan a ser pequeñas empresas siquiera, sino, como bien marca doctor cuentapropistas, y que quedan en desventaja absoluta, ¿no? Cuando realmente hoy más que nunca se sabe del esfuerzo que significa, ¿no? Darte vueltas con lo propio y no estar en situación de dependencia, sobre todo en la Argentina. Exactamente. Entonces la situación, la reforma es positiva, porque trae alivio sobre muchos trabajadores. Claro. ¿Sí? Pero desgraciadamente sigue ignorando la situación de los autónomos, que desde nosotros, desde el ámbito profesional, esto lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Así es. Bueno, esperemos que en algún momento los legisladores tomen nota de esto, se pongan a trabajar para solucionar esa falta de igualdad en cuanto al tratamiento de autónomos y empleados en relación de dependencia, pero de momento hay una buena noticia para un gran número de contribuyentes, como te decía, sí, 1.267.000 trabajadores. Claro, los legisladores que por ahí, bueno, se mueve todo por los números, ¿no? Y por ahí me parece que más representan los intereses del partido al que pertenecen, del interés del trabajador o del argentino que todos los días sale a poner el hombro para sobrevivir o subsistir. Me refiero a los autónomos. Lamentablemente hay una distancia muy marcada. Alguna vez vamos a convocarlo, doctor, seguramente, y no dentro de mucho, para que hablemos particularmente de la carga impositiva que tiene Argentina, ¿no? Los argentinos, a diferencia de lo que sucede en otros países, que me parece que es muy notable y es lo que ningún gobierno logra hacer, ¿no? Si no es por una razón, es por otra, o una elección, o una campaña, o no sé, pero nadie tiene, digamos, o no quiere generar las herramientas para dar este gran paso y modificar estrategias, digamos, en definitiva, que nos beneficien a quienes aportamos, básicamente. Le mandamos un abrazo desde acá. Fue un gusto escucharlo, fue muy claro. Un gusto, gracias por la invitación y bueno, acepto. Cuando ustedes me digan, acá estaremos. Hablamos de impuestos, dale, gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, ahí está, el doctor Martín Caranta, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, ¿no? Esto que se está prácticamente definiendo en el Congreso ya, se hacen modificaciones al impuesto a las ganancias. Es cierto, es como blanquear la situación y poner un límite razonable, pero se deja de lado a los autónomos, a los monotributistas en estas modificaciones, ¿no? La verdad, como dice, no se va a modificar la cuestión de fondo en Argentina, es el gran problema que tenemos. Bueno, 11 minutos ya, estamos ahí, pasamos las 11, seguimos avanzando en este colectivo.